Mi nombre es Jorge Suárez. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del vernier y el micrómetro. El vernier es un instrumento que nos permite medir profundidades, medidas exteriores e internas de objetos de pequeño tamaño. Es un instrumento que a la hora de utilizarse es necesario utilizarse con delicadeza, con precaución, con habilidades para tener un buen funcionamiento del mismo. Por acá tenemos un simulador del vernier. El vernier y sus partes. ¿Cuáles son sus partes? Por acá tenemos las patas. Tenemos una pata fija y una pata móvil para medir las partes externas de los objetos. Por acá arriba tenemos las que son las puntas. Tenemos una punta fija y una punta móvil, el cual nos permite calcular las medidas internas de los objetos. Por acá tenemos el pulsor de impulsor, el cual nos permite mover la regleta a lo largo y ancho para tomar las medidas con el dedo pulgar mucho más fácil. Por acá arriba tenemos el tornillo de fijación o freno. Una vez tomada la medida que andamos buscando, fijamos el freno para así poder remover el objeto que tengamos presionado y evitar el movimiento o pérdida de la medida que hayamos logrado. Por acá tenemos el nonio. El nonio es el que nos da la medida como tal del objeto que estamos calculando. Es una de las partes primordiales del vernier y nos da medidas en pulgadas. Por acá al final tenemos la reglilla. La reglilla es la que nos permite medir las profundidades de los objetos. Por acá vemos en el simulador que se mueve, ¿verdad? Es una reglita, se mueve y nos da la medida, el no. ¿Cómo apreciamos las medidas del nonio como tal? Por acá vamos a tomar un ejemplo en el nonio, ¿verdad? Fijamos ok. Por acá fijamos la medida que andamos buscando. Por aquí en el simulador, ciertamente sea parte externa o parte interna o profundidad. Simplemente tenemos esta medida. Una vez que tengamos esta medida, este mismo ejercicio que vemos en el simulador es este mismo ejercicio que logramos en el papel. Vemos que el 0 del nonio coincide entre el 1 y el 2 de la medida de pulgadas, entre el 1 y el 2. Para lograr una medida exacta del vernier existe una fórmula, ¿verdad? Que simplemente es poner el valor del rango sumado, ¿verdad?, a la fijación del 0 sobre 16 en la medida del 0 más la coincidencia sobre 128. Esto nos va a dar un resultado en pulgadas. Entonces, ¿cómo tomamos ese valor? Este es el mismo ejercicio el que vemos allá. El valor del rango siempre vamos a tomar el del lado izquierdo del 0. El valor del rango está entre 1 pulgada y 2 pulgadas. Como tomamos el de la medida del lado izquierdo, el valor del rango es 1. A ese le vamos a sumar la fijación del 0. Contamos en qué coincidencia, en qué rango de la regleta coincide el 0. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos que el 0 está entre el 6 y el 7. Por lo tanto, ponemos siempre el del lado izquierdo. Entonces ponemos que 6
es la fijación del 0 sobre 16. ¿Por qué 16? Porque simplemente estamos dándole valores a la fórmula que ya tenemos. Más la coincidencia. ¿Cómo sabemos cuál es la coincidencia? Aquí vemos en el ejercicio, como vemos en el nomio, ¿verdad? En el simulador, ¿cuál es la coincidencia? La coincidencia vemos que no coincide, no coincide, no coincide, no coincide, no coincide. Vemos que la quinta medida del nonio es la que coincide. Por lo tanto, vemos que la coincidencia es la número 5 sobre 128, que es lo que nos está dando la fórmula. Por lo tanto, al operar 1 más 6/16 más 5, 128, el resultado nos está dando que es 5,41 sobre 128 pulgadas. Esa es la medida como tal. Cabe destacar que una pulgada es igual, si la dividimos entre 2, a 2 medias. La media dividida entre 2 nos da 2 cuartos. El cuarto dividido entre 2 nos da 2 1/8. Y 1/8 dividido entre 2 es 1/16. Cada medida después del pulgar es un 16avo, 2/16, 3/16 y así sucesivamente hasta llegar a 2 pulgadas. Ok, ahora vamos con el micrómetro. ¿Qué es el micrómetro? Por acá ponemos el simulador del micrómetro. ¿Qué es el micrómetro? O denominado tornillo del Parma. Es un instrumento de medición cuyo nombre deriva del griego. Su funcionamiento se basa en darle movimiento o girar un tornillo de graduación hasta fijar el objeto que estamos midiendo como tal. Las medidas nos las da en milímetros y en centímetros, en centésimas de milímetro. ¿Cuáles son sus partes? Aquí en el simulador vemos la perilla o trinquete, que es la parte más pequeña por acá. Por acá tenemos el manguito o tambor giratorio. ¿Por qué tambor giratorio? Porque precisamente esa es la parte que gira y nos da la graduación que buscamos. La escala de nonio es la que nos da la medida en centímetros, en centésimas de milímetro. Esta por acá es la escala graduada. La escala graduada nos da la medida en milímetros. Por acá conseguimos el freno. Una vez que tengamos la medida exacta, aplicamos el freno. Por acá tenemos el cuerpo o bastidor. Aquí tenemos el yunque y el husillo. Estos son los que ajustan el movimiento de la pieza como tal. Entonces, ¿cuál es su funcionamiento? El funcionamiento como tal es darle movimiento, ¿verdad?, a la perilla de la escala hasta ajustar la pieza que andamos buscándole la medida. Una vez que tengamos la medida como tal, ¿verdad?, aplicamos el freno, ¿verdad? El freno es muy importante porque cuando la rosca del tornillo es muy fina, a la hora de aplicarle fuerza, podemos o tendemos a aplicar mucha fuerza y perdemos la medida que andamos buscando. Entonces aplicamos el freno. Una vez que apliquemos el freno, podemos remover el objeto que le estamos tomando la medida y así no evitar tener errores a la hora de la medida. Una vez que tengamos esa medida, vamos a sacarle la medida como tal. Aquí vemos el simulador. En el simulador vemos la medida
Ok, aquí está el ejercicio. Aquí vemos en la escala graduada, la parte superior nos la da en milímetros y la parte inferior nos suma 0,5 a cada medida. Aquí vemos que nos coincide con el 5 y con la parte inferior con la medida que le sigue, que sería 0,5. Y en la escala del nonio nos coincide con el 5. Por lo tanto, ese ejercicio que vemos en el simulador es el mismo ejercicio que aplicamos en el papel. Por lo tanto, sacamos la medida superior, que sería 5 milímetros. Le vamos a sumar la parte inferior que coincide con la medida después del 5, que sería 0,5 milímetros. A ese le vamos a sumar la medida del nonio, pero cabe destacar que la medida del nonio nos la están dando en centésimas de milímetro, entonces debemos hacer una conversión de 5 centésimas de milímetro a milímetro. ¿Cómo hacemos esa conversión? Ponemos que 5 centésimas de milímetro sobre 100 es igual a 0,05 milímetros. Este 0,05 es el que vamos a sumar en la fórmula que estamos aplicando para así operar siempre en la misma medida de milímetros. 5 más 0,5 es 5,5 más 0,05 nos da un resultado de 5,55 milímetros. Este es el ejercicio que estamos aplicando. Y así sucesivamente, como vemos en el simulador, una vez que vemos movimiento a la perilla, nos va a dar diferentes medidas, y esa medida que nos esté dando aquí, como por ejemplo aquí nos da 15,45, lo dividimos entre 100. Bueno, señores, esto ha sido todo. Espero ha sido muy útil el video. Muchas gracias.